la satisfacción de poderla presentar. Entre otras razones, porque Carmen Sanz Ayán tiene una vinculación antigua ya con esta casa. Primero, porque ha participado como ponente y conferenciante en numerosas ocasiones. Fue miembro del jurado del Premio Hidalgos. Entonces, es una satisfacción tenerla con nosotros una vez más. Carmen Sanz Ayán es catedrática de Historia Moderna en la Universidad Complutense de Madrid y académica de número de la Real Academia de la Historia. Sus méritos y sus éxitos profesionales son numerosísimos. Si los contáramos todos, estaríamos toda la tarde pasando revista. Entonces, trataré de transmitiros, de contaros los más importantes desde mi punto de vista. Si me olvido de alguno, me lo dices, por favor. Seguro que... Fue premio extraordinario de licenciatura, premio extraordinario de doctorado, finalista en el año 90 del Premio Nacional de Historia, fue premio Ortega y Gasset de Ensayo y Humanidades y fue Premio Nacional de Historia en el año 2014. Es miembro del Consejo Científico de la Casa de Velázquez, miembro del Comité Regional del Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, miembro del Instituto de Teatro de Madrid, vocal del Patronato del Archivo General de Simancas, vicesecretaria de la Real Academia de la Historia entre 2010 y 2014, tesorera de la Real Academia de la Historia, directora del Máster en Historia de la Monarquía Hispánica, 2009 y hasta 2012, titular de la Cátedra Luis García de Valdeavellano y titular de la Cátedra Felipe II de la Universidad de Valladolid. Ha impartido numerosísimos seminarios y conferencias en varios centros y universidades nacionales e internacionales, yo diría que por toda Europa. No las voy a citar todas porque son muchísimas, en Francia, en varios sitios, en Holanda, en Alemania, en Italia, en Ecuador, en Quito, en Rumanía, en Portugal, en Suiza, como digo, por toda Europa han disfrutado de sus conocimientos. Y es directora de 8 proyectos de investigación. Ha publicado numerosísimos libros: Los banqueros de Carlos II, Sevilla y el comercio de Indias, La guerra de sucesión, Pedagogía de reyes, en fin. Creo que todo esto es una garantía de que lo que vamos a oír va a ser muy importante y realmente a lo que hemos venido es a oírla a ella. Entonces, Carmen, tienes la palabra. Todo este ciclo está hecho en recuerdo cariñoso de don Faustino Menéndez Pidal, al que añoramos, al que queríamos mucho y que seguimos echando de menos. Y está aquí Inés, su mujer, a la que le mando un abrazo enorme y espero que disfrute esta tarde de recuerdo amistoso y lleno de cariño hacia ella y hacia don Faustino. Me corresponde hablar de la educación de la mujer noble en la época moderna. Es un tema dicho de este modo, muy, muy amplio, porque abarcaría hablar del siglo XVI, del XVII, del XVIII. Hay una evolución. Yo espero, aunque sea a breves pinceladas, poder marcar esa evolución. Y voy a empezar diciendo que en la sociedad antiguo regimental
la mujer formaba parte del gran cuerpo común que era la familia, que cumplía la tarea fundamental de garantizar la pervivencia del linaje. Eso es una de las cuestiones que debemos tener absolutamente claras. Una familia, un núcleo familiar, que se entendía sobre todo como una unidad económica que ofrecía protección a sus componentes y donde, digamos que los afectos externalizados no eran algo común. A medida que vamos avanzando en la época moderna, eso es más perceptible, pero al principio la protección, la jerarquía, el orden era lo que primaba en estas organizaciones familiares. Por la propia deformación profesional que tengo, porque yo soy historiadora de lo social, pues no puedo comenzar hablando de la mujer sin hacer primero un mínimo recordatorio de algunos datos que son conocidos, datos cuantitativos, que son conocidos pero que debemos tener presentes a la hora de hablar de mujeres en general en la época moderna y de mujeres nobles en particular. Según el modelo ideal de todo el periodo de la época moderna, de las mujeres se esperaba que fueran virtuosas, en primer lugar, poco andariegas. Las mujeres que salían mucho de su casa no estaban bien vistas, ese era el modelo moral. Si era posible que fueran hermosas, pero sobre todo que fueran buenas esposas y que fueran buenas madres. Insisto en esta cuestión del modelo teórico, porque lo teórico no siempre concordó con lo real y ocurre siempre igual en todas las épocas. La media de mujeres que no contraía matrimonio era de entre un 10 y como máximo un 20%. Y casi todas ellas estaban refugiadas en el celibato eclesiástico, casi todas ellas. Luego podemos hablar de las que no lo hacían, en algún momento lo haremos. No se casaban, no eran monjas, entonces, ¿qué eran? Bueno, intentaremos hablar de eso quizá, si tenemos un pequeño debate después, pues podríamos hablar de ello. Por tanto, al menos el 80% estaban casadas. Alcanzado ese estado, el objetivo prioritario era quedar embarazadas cuanto antes. Y cuando lo lograban, superaban una especie de reválida social que les permitía ser valoradas en su ámbito porque ya habían cumplido la principal función vital que la sociedad les había asignado. He traído dos textos, uno de Fray Antonio de Guevara, que vemos que es un texto muy temprano, de principios del siglo XVI, que en sus libros morales, uno de estos, las epístolas familiares, decía lo siguiente: el marido, desde el tiempo que sintiese estar su mujer preñada, hora ni momento se debía apartar de ella, pues es ley de buen marido cabe que emplee los ojos en mirarla, las manos en servirla, la hacienda en regalarla y el corazón en contentarla. Es decir, la mujer alcanzaba ese estatus privilegiado en el momento en el que se había quedado embarazada. Y ese era el trabajo del marido era cuidarla hasta el extremo. Por contra, si las mujeres no se quedaban embarazadas, tenían un demérito, casi una culpa, que por ejemplo alguien como Juan Luis Vives, en su Instrucción de la mujer cristiana, pues manifestaba claramente, también es una obra de la primera mitad del siglo XVI. No tengas miedo de incurrir en el crimen de la esterilidad. Esto está dicho a los hombres. Guárdense las mujeres de echar la culpa de su esterilidad a los maridos, porque pocos hombres crea la naturaleza estériles y crea estériles muchas mujeres infinitas. Es decir, frente al regalo, la culpa, en el caso de que las mujeres no pudieran quedarse embarazadas. Bien, en el ámbito peninsular, las mujeres nobles solían casarse por primera vez de media, a principios del siglo XVI, alrededor de los 21 años. Una edad más temprana que la media de la población general, que lo hacía entre los 24 y los 26 años. A finales del siglo XVIII esa media baja, incluso podemos encontrar matrimonios, mujeres que se casan antes de los 20 años, siguiendo la tendencia general de la población que se sitúa en torno a los 23. Es decir, baja la media de edad en la que se contrae matrimonio, tanto para las mujeres nobles como para la población en general. El promedio del periodo reproductivo de las mujeres, fueran nobles o no lo fueran, era de unos 15 años. Eso, si
si sobrevivían, a los reiterados partos que se sucedían cada 2 años en el mejor de los casos, porque los periodos intergenésicos eran largos. Normalmente no era un año tras otro, no, eso no era fácil. La edad media en torno al nacimiento del último hijo se situaba alrededor de los 40 años. Respecto a su educación y formación, que es de lo que venimos a hablar hoy, la población general de mujeres en los ámbitos rurales alcanzaba tasas de analfabetismo muy, muy elevadas. También lo eran, aunque menos, en los ámbitos urbanos. No obstante, y esto siempre me gusta contarlo, hay que tener en cuenta reflexiones que han aportado historiadores de lo social, de la microhistoria, como Giovanni Levi, entre otros, para los que es evidente que si enfocamos la capacidad de leer como algo que da lugar al acto de lectura privada y solitaria, es decir, como leemos todos hoy en día, nuestro libro y ya está, pues lógicamente el nivel de alfabetización durante los siglos modernos era un nivel de alfabetización bajo y, por tanto, de analfabetismo alto. Bien, pero si en vez de considerar a las personas que sabían leer como individuos aislados, los miramos como miembros de familias, de gremios, de círculos de sociabilidad, como este que estamos viendo aquí, tabernas, cofradías, pues resulta que la accesibilidad a los mensajes escritos era bastante mayor, lo que pondría de alguna forma en entredicho o en cuarentena el viejo tópico del distanciamiento absoluto entre la cultura escrita de las clases dirigentes y la cultura oral de las clases populares. Por tanto, este ejercicio de la lectura en voz alta, de la lectura comunitaria, es algo que hay que tener muy en cuenta para entender cómo se transmitían los saberes, las noticias en la época moderna. Centrados ya en la educación de las mujeres nobles, nos interesa saber qué materias se consideraban fundamentales en su formación, dónde y cómo las aprendían, quiénes desarrollaban esa instrucción y cómo evolucionaron estos parámetros a lo largo de la época moderna. Respecto a los contenidos, siempre estuvieron educadas en la corrección y en la moral cristiana. Debían prepararse para ocupar dignamente la posición que les correspondía en su grupo social y, aunque compartían ciertas enseñanzas con el modelo masculino, ahora hablaremos de ello, presentaban una especificidad en sus tareas y materias de aprendizaje. En cualquier caso, se consideraba necesario alfabetizarlas. Que las niñas y las jóvenes nobles supieran leer y escribir resultaba muy positivo para el conjunto familiar. Como hemos dicho que la familia era lo primero, que ellas supieran leer y escribir era básico. ¿Por qué? Porque ellas eran las encargadas de la primera educación de sus hijos y, a falta de varón, podían ser tutoras, administradoras, curadoras, cabezas visibles del linaje y, por tanto, era importante que estuvieran bien formadas. No cabe duda, porque existen muchas pruebas, de que las mujeres de la nobleza se sirvieron de la escritura para muchísimas cosas, para defender sus intereses patrimoniales, para mantener las relaciones de familia a distancia, a través de cartas, para crear obras literarias, ahora veremos algunas de ellas, y, por supuesto, para expresar sus sentimientos, su necesidad a través del lenguaje escrito. Enseñar a leer duraba entre 1 y 2 años, cuando se tenían 4 o 5, es decir, empezar a aprender a leer era rápido, en una edad temprana. Y solo cuando ya se sabía leer, se comenzaba con los ejercicios de escritura. Lo hacían a través de cartillas como estas, que se llamaban cartillas de enseñar a leer, que comenzaron a extenderse en su uso a partir de la primera mitad del siglo XVI y que solían estar vinculadas siempre con oraciones y con doctrina cristiana, porque el respeto a Dios, la reserva de un tiempo concreto para el rezo, para las prácticas devotas, resultaba absolutamente imprescindible en su formación. Por tanto, la educación moral se fundía con la instrucción cultural, pues como estaba explicando, la doctrina cristiana es la apoyatura fundamental para alfabetizarlas. De hecho, los libros de horas, que encontramos muchísimos retratos de mujeres nobles que siempre llevan un librito de octavo, pequeñito, en la mano, eso suele ser un libro de horas. No se hacían retratar, aunque las leyeran, con sueltas de comedias o con novelas de caballerías, ¿vale? Se hacían retratar con estos libros de horas que servían con mucha frecuencia para alfabetizarlas. Por tanto, el texto religioso y de moral fue el protagonista de las primeras lecturas de las mujeres durante la época moderna.
Se aprendía a leer sobre el salterio, sobre el oficio de la Virgen, siguiendo con los ojos, es decir, de forma silenciosa, pero también silabeando, es decir, también hablando en voz alta, además de pronunciar, por supuesto, y de comprender el texto, porque siempre había una retroalimentación, no bastaba solo con rezar, sino ¿y esto qué quiere decir? Es decir, lo que ahora llamamos la comprensión lectora, pues también funcionaba en esa época cuando se estaba enseñando cómo aprender a leer. Pero una vez la mujer noble era consciente de su capacidad lectora, continuaba practicando sus habilidades, eligiendo, si tenía la posibilidad, las temáticas de lectura que más le agradaban, de forma que en sus bibliotecas los libros de distintos géneros están mezclados. Por ejemplo, cuando se hace inventario de las bibliotecas de mujeres nobles, de doña Luisa Ana de Moncada y Benavides, se dice: había 30 libros de comedias y devociones entre grandes y pequeños. Es decir, el que está haciendo el inventario pues no pone detalle en si eran de una cosa o de otra. Se da cuenta de que son de todo, que están mezcladas, pues ya está. O la colección mucho más amplia de 93 ejemplares que poseía doña Prudenciana Portocarrero y que ocurría absolutamente lo mismo. Es decir, tenía mezclados, eran sus libros y sus libros estaban mezclados en las temáticas. Varios estudios centrados en el análisis de los siglos XVI y XVII han descrito un alto índice de lectoras de libros de caballerías, de novelas y de teatro, que eran géneros, todos ellos, que los moralistas consideraban perniciosos para lograr una correcta conducta de la mujer, lo que no era obstáculo para que los leyeran con avidez. Y si esto ocurría en el siglo XVII, no cabe duda que en el siglo XVIII la transgresión lectora no hizo sino aumentar, no disminuir. Como decía, superado el aprendizaje de las letras y la comprensión de los textos, era necesario dar un paso más para completar el proceso de alfabetización, obteniendo la capacidad de escribir. El primer humanismo planteaba el hecho de escribir como una habilidad que también tenían que tener las mujeres, hombres y mujeres. De modo que entre los grupos nobiliarios no había dudas, como he dicho al principio, de que había que aprender a escribir y de que había que aprender a leer. La enseñanza de la caligrafía, del dibujo, de las letras, que era como se decía, y de las palabras a las que conferir sentido por medio del discurso escrito, podía realizarse a través de los denominados manuales de escribientes. Este es uno de ellos. Es el primero conocido en España. Lo escribió Juan de Icíar y se titulaba Ortografía práctica, por lo cual se enseña a escribir perfectamente. Se publicó en la primera mitad del siglo XVI, en 1548. El aprendizaje se alternaba con juegos protagonizados con letras cortadas en metal o en madera y en dados o ruedas giratorias que ayudaban a memorizar las normas de gramática. Por ejemplo, Pedro de Guevara, esto es un trocito del libro de Pedro de Guevara, que era discípulo nada más y nada menos que del Brocense, destinó sus esfuerzos de instrucción gramatical a la elaboración de un libro que se titulaba Juego y ejercicios de letras, en el que se incluía, lo describe él así, una sutil invención que incluía el diseño de estas ruedas giratorias que facilitaban el aprendizaje, en este caso destinado a las infantas reales, ¿vale? Como un juego. Se trataba de jugar con esas ruedas, intentar cómo tienen que concordar las palabras, en género, en número, cómo se pronuncian, es decir, pero absolutamente como un juego, muy, muy, muy interesante desde el punto de vista pedagógico. Una vez las niñas superaban el aprendizaje de la lectura y de la escritura, se unía siempre de forma excepcional el estudio de otras lenguas, tanto de las clásicas como del italiano, mucho, del francés, un poquito menos, y en mucho menor medida, a pesar de ser Austrias todos, del alemán y del inglés. A todas estas enseñanzas también se añadía la posibilidad de aprender danza, música y pintura. Por ejemplo, la descripción del mundo de Sofonisba Anguissola en el siglo XVI, que lo hemos visto casi todo recientemente en el Museo del Prado, estaba hablando absolutamente de esa realidad, de ese círculo nobiliario donde se pinta, donde se aprende a pintar, etc. Ya a mediados del siglo XVII, Teresa de Silva Fernández de Híjar
la novena duquesa de Béjar, que hace su testamento en 1712, pero toda su vida, evidentemente, es la segunda mitad del 17, parece que se convirtió en una excelente pintora durante toda su juventud. A ella le dedica Fray Juan Andrés Ricci este bello tratado de pintura titulado La pintura sabia, que está hecho en 1659, a mediados del siglo XVII, y que compuso mientras le enseñaba a dibujar. E incluso el manuscrito tiene algunos dibujos de la dama. Además, podían recibir nociones de geografía, de historia sagrada, en menor medida de historia civil, e incluso, en épocas más avanzadas, de filosofía y de ciencias. De hecho, en la portada de este manuscrito, que nos habla mucho de qué se le podía enseñar a una mujer noble, aparecía la alegoría de la pintura flanqueada por la filosofía, es decir, por la física y la metafísica, por la teología, todo eso en un lado, y en el otro por la matemática. Además, en el libro se incluía un resumen, un epítome de geometría, un tratado breve de perspectiva y arquitectura, un tratado de anatomía y otro de simetría del cuerpo humano, todos ellos ilustrados, para que esta mujer aprendiera, porque tenía capacidades, aprendiera pues todas esas cosas. La temprana formación de las niñas nobles incluía, además del proceso de alfabetización, la práctica de actividades tradicionalmente femeninas vinculadas a la vida doméstica, las llamadas tareas de manos como el bordado, que ocupaban su ocio en compañía de otras mujeres, confeccionando piezas, bien para uso familiar o para distribuirlas de limosna o como piezas de altar. Estos momentos de costura se aprovechaban también, como he dicho al principio, para practicar la lectura en voz alta. Es decir, se cosía, pero al mismo tiempo se escuchaba algo. Podían ser salmos, podían ser rezos y podían ser, si la reunión era una reunión de mujeres muy amigas, pues perfectamente una novela de caballerías o El Quijote, que se explica perfectamente las risas que pasaban las damas nobles leyendo juntas las historias del Quijote. Con respecto al desarrollo de actividades entre los 12 y los 14 años, hemos dicho cuándo empiezan a leer, cuándo empiezan a escribir, bueno, pues a partir de los 12 y los 14 años, a partir ya de la nobleza media, las mujeres nobles tenían que ser capaces de ordenar y administrar las faenas domésticas e incluso de planear el habituallamiento de la casa. ¿Cómo se hacía? Las madres comenzaban a confiarles temporalmente las llaves del hogar durante pequeñas ausencias monitorizadas, observando su conducta como prueba de madurez. Si lo hacían bien más, si lo hacían mal, pues se esperaba un poco más y se las reordenaba. También se trataba de formar a las nobles para que proyectaran una imagen adecuada, de modo que aprendieran a adornarse, como se decía en los textos de los moralistas, con moderación y con juicio, y que no se desvanecieran en exceso con las galas. La sobria elegancia e incluso la modestia eran los modelos ideales a seguir. Bien, pues una vez conocidas las materias que podían aprender las damas nobles, algunas debían y otras podían aprender, pues hay que fijarse en los lugares en los que reciben esta formación. Las mujeres de la nobleza durante la época moderna se educaron principalmente en tres espacios distintos: el familiar, el conventual y, en menor medida, el escolar, pero también había escuelas. Cada uno de ellos poseía unas características propias, pero las personas que estaban a su lado en cada uno de esos espacios, que vamos a ver que fundamentalmente eran mujeres, jugaban un papel básico. La opción de una educación e instrucción en la propia casa fue seguramente la mayoritaria entre las grandes casas nobiliarias. Las amas, de las que luego hablaremos, la madre y las hermanas mayores eran las primeras referencias formativas. Sin embargo, las niñas de la nobleza tenían la oportunidad de aprovecharse de su situación privilegiada para disfrutar de ciertos periodos de tiempo en otras casas nobles, mejores todavía que la suya, y más encumbradas, e incluso, como no, en la corte. Lo que suponía un plus absolutamente adicional desde el punto de vista formativo. De este modo disfrutaban de un aprendizaje completo y conseguían establecer relaciones sociales muy beneficiosas tanto para su futuro como para el de su familia. El cuadro de las Meninas de Velázquez es absolutamente una lección en este sentido.
En él aparecen la dama que está de pie, semi-inclinada, que es Isabel de Velasco, que era la hija de don Bernardo López de Ayala y Velasco, del 8º conde de Fuensalida, que casó más tarde con el duque de Arcos. Y la que está más inclinada, que le está acercando un búcaro a la infanta Margarita, pues será María Agustina Sarmiento de Sotomayor, que era hija del conde de Salvatierra y heredera del ducado de Abrantes, y que casó nada más y nada menos que con el conde de Peñaranda, que son nombres que después nos suenan muchísimo cuando hablamos de la política de la época de la minoría de Carlos II, incluso de su mayoría de edad. También aparece en el cuadro, además de la madre de la infanta, como sabemos, que está con Felipe IV, allí en ese reflejo maravilloso que hizo Velázquez, está doña Marcela de Ulloa, que era la viuda de Diego Portocarrero y la madre nada más y nada menos del cardenal Portocarrero, que era la encargada de cuidar y de vigilar a todas las damas que rodeaban a la infanta Margarita. Una mujer absolutamente poderosa en muchísimos aspectos, un poder que ella en su nivel sostiene y que nos habla pues, del poder que después ejerció incluso el propio cardenal Portocarrero, que ya en la última etapa de Carlos II es prácticamente un primer ministro, es alguien que organiza todo lo que va a ocurrir, toda la primera sucesión en la primera época de los Borbones, en época de Felipe V. De manera que estas mujeres no estaban allí sin más. Estas mujeres movilizaban sus redes, servían a su linaje, servían a su familia, servían a su casa y sabían qué función cumplían dentro de la corte. En algunos casos, las propias damas se encargaban de la crianza de niñas de menor condición dentro de la casa, bien a sus expensas o quizá dando una pensión para que se hiciera en otro sitio, pero les gustaba tener niñas prohijadas a su alrededor, de manera que ampliaban el círculo educativo de un hogar nobiliario. Es decir, no eran solo ellas, no eran solo las hermanas, no eran solo las familiares, sino que en algún momento se podía elegir a algunas niñas que también se educaban dentro de ese círculo. En este contexto doméstico, la contratación de maestros fue muy frecuente en los siglos XVI y XVII. Todos sabemos que había un maestro y si había niñas y niños, lo normal es que todos se aprovecharan de que ese maestro diera la lección. Y, de alguna manera, a medida que nos vamos avanzando hacia el siglo XVIII, hay que consignar la aparición de la institutriz, la maestra asalariada de las niñas de la nobleza, vinculadas con la llegada de las ideas ilustradas, de las que luego hablaremos, sobre la educación femenina y su puesta en práctica en los ambientes, sin duda alguna, cultos y privilegiados de la época. Otro lugar de formación de las mujeres nobles era el convento. También fue una de las opciones más exclusivas dentro del panorama educativo de los siglos XVI y XVII. Solo las hijas de familias muy acomodadas podían optar por ingresar en un convento como vía de formación, porque era necesario pagar unas pensiones muy elevadas para formar a las niñas, porque evidentemente cuando querías que entrara en un convento no era en cualquier convento, era en un magnífico convento. Además, la formación claustral, esto es lo que hacía a veces que las familias se retrajeran a la hora de hacer que las niñas estuvieran dentro de los conventos, alimentaba en muchos casos las vocaciones para que se convirtieran en monjas y de alguna forma salían de ese mercado matrimonial que era importante dentro de la conexión de los linajes. Aunque no en todos los casos, la mayoría de las órdenes religiosas exigían un determinado nivel de alfabetización en las aspirantes que entraban dentro de los conventos. Y eso variaba dependiendo de la categoría social a la que pertenecían. Las hijas de las familias poderosas, si ya al final decidían entrar en religión, se habían formado en un convento y decidían entrar en religión, solían pertenecer a las monjas de coro, las llamadas de velo negro, que ocupaban los puestos más importantes del gobierno y de la administración del propio convento. Por tanto, llegaban a ser abadesas, maestras de novicias, consejeras de la abadesa, ese tipo de puestos. Estas posiciones requerían una alta capacidad, una alta habilidad de lectura, de escritura, con el fin de poder llevar a cabo los negocios necesarios para el convento. Las monjas pleiteaban mucho y bien por sus derechos cuando alguien se los estaba intentando arrebatar. Y ellas, aunque siempre tenían el lenguaje propio de Teresa de Jesús, que lo aprendieron muy bien,
una pobre mujer, desvalida y demás, pero sabían a dónde llegar, sabían qué hacer y, por supuesto, leían muy bien las cosas cuando necesitaban leerlas. Bien, por tanto, nos encontramos con mujeres que tenían rudimentos de latín, a veces no solo rudimentos, eran capaces de leer los textos jurídicos con capacidad y, por supuesto, conocían esas liturgias, digamos, que parece que estaban fuera del mundo de las monjas. Por su parte, las de velo blanco, estamos hablando de las de velo negro, las de velo blanco pertenecían normalmente a grupos inferiores y se ocupaban dentro de los conventos de las tareas domésticas. En los siglos XVI y XVII fue en los conventos donde la instrucción femenina logra sus más importantes avances. Las religiosas podían, y en muchos casos y en muchas congregaciones, tenían que aprender a leer y a escribir bien para poder rezar el oficio divino. Los ejemplos de Teresa de Jesús, a la que acabo de nombrar, o Sor Juana Inés de la Cruz, pues nos resultan muy conocidos en este sentido. Son mujeres muy alfabetizadas. El caso de Sor Juana Inés de la Cruz, absolutamente sobresaliente en todos sus aspectos. Hasta fines del siglo XVII, el propósito de la mayor parte de estas comunidades religiosas era la vida contemplativa, la vida devota, no la educación ni la asistencia social. Pero a medida que vamos avanzando en la segunda mitad del siglo XVII, y ya no digamos nada en el XVIII, aparecen congregaciones que pretenden copar estos objetivos, fundamentalmente el de la educación. Ejemplo de una noble educada en un convento es doña Ana Francisca Abarca de Bolea, que fue una mujer letrada, autora reconocida en su tiempo como miembro del Círculo Cultural de Huesca y que se había educado en un convento desde su más tierna infancia. Lo cuenta en el proemio de esta obra, que se llama 14 vidas de santas de la Orden del Císter, que escribe ella. Esa trayectoria intelectual que ella tiene muestra la posibilidad de formación de mujeres de alta cuna dentro de los establecimientos religiosos, que luego no son monjas, luego hacen su vida matrimonial normal. Otro ejemplo es doña Luisa de Padilla y Manrique, la esposa del quinto conde de Aranda, don Antonio Jiménez de Urrea, una mujer que muere a mediados del siglo XVII, en 1646. Era hija de los primeros condes de Santa Gadea. Se formó durante su infancia en un convento de Burgos que había fundado su propia familia, por tanto, de absoluta confianza para la familia, y ella misma reconoce en la redacción de su testamento, en el que dejaba al hogar de su infancia, lo llama así, una gracia, en fin, muy copiosa, describía así la costumbre de formar a las niñas en conventos. Decía: tan antiguo como acertado es el uso de criar doncellitas en los monasterios, pues se libra en ese retiro la enseñanza y seguridad de sus aciertos. Las que tienen inclinación y vocación para la reclusión religiosa se les hace muy en breve, se les hace corto, pero a las que eligen el retiro más por comodidad que por voluntad, ni aprovechan ni viven contentas. Mas siempre es bueno el ejemplo que tal la emulación facilita lo que el gusto no apetece. Escribía absolutamente de una forma maravillosa. La condesa de Aranda tiene estupendos escritos, tiene guías de nobles, porque dedica sus libros a sus hijos, tanto a las mujeres como a los hijos que tiene, para que sean buenos nobles. Así que son auténticos manuales, con una capacidad de respuesta, de resumen, de conocimiento, que verdaderamente vale la pena leer esos trabajos, que muchos de estos libros están digitalizados en la biblioteca hispánica de la Biblioteca Nacional, de manera que se puede acceder a ellos, se mete el nombre y ya puedes empezar a leer desde el primer momento. Bien, junto a los conventos también existieron colegios, decía la casa, los conventos, las escuelas, los colegios. Colegios de doncellas cuyo funcionamiento estaba basado en el ejemplo de vida que daban las comunidades monásticas, es decir, que la diferencia era muy pequeña entre lo que se enseñaba y lo que no. Pero los colegios de doncellas surgen de la mano de grupos de mujeres beatas que viven en comunidad, pero que no tienen regla, sin regla. Estas son las mujeres que no se casan, que no son monjas y que deciden llevar otra vida, que es la del beaterio.
pero claro, tenían que llevar una vida aceptada por la comunidad en ese terreno casi de nadie. Y una de las cosas que hacían era estas actividades asistenciales, cuidaban enfermos o educaban a niños y a niñas. Algunas de estas mujeres renunciaban al mundo y se comprometían de forma perpetua con un colegio, como por ejemplo las colegialas de la Cruz del Colegio de las Vírgenes de Zaragoza, que este colegio se funda muy pronto, en el siglo XVI, en 1520, lo hace Juan González de Villasimpliz, y en él las mujeres que se encargan de las niñas se comprometían literalmente, porque firmaban, a hacer vida y muerte en el establecimiento. Es decir, era casi como una clausura, pero no tenían regla. Su función era cuidar de las muchachas mientras compartían su día a día y programaban su educación. Educación, por supuesto, moral, pero también se les enseñaban otras cosas, música, canto, escribir, leer, etc. En estos colegios las niñas maduraban físicamente, psicológicamente, daban paso a la preocupación por el desarrollo de su fe, por la preservación de su virginidad, y eran lugares donde las doncellas estaban guardadas, literalmente, al mismo tiempo que educadas en el cultivo de la virtud. Permanecían recluidas, de alguna forma, sin salir del recinto, siguiendo unas estrictas normas que hacían su clausura muy semejante, como he dicho al principio, a la práctica de las monjas. Aunque, poco a poco, la institucionalización de estos grupos femeninos culmina con la dirección de los colegios por parte de las órdenes religiosas. En la formación de las damas nobles, la entrada a estos colegios quedaba reservada a jóvenes de buenas y acomodadas familias. No obstante, se facilitaba también el acceso a los colegios de un cierto número de doncellas huérfanas y pobres. En estos colegios se ingresaba tras haber recibido la primera formación, por tanto, no entraban antes de los 10 o 12 años. Esa era la edad de ingreso. Y allí permanecían hasta el momento en que se casaban, si se decidía así, porque conseguían dotes, o se entraba en religión. Siempre había mandas de otros nobles que decidían dotar a las niñas, bien para entrar a religión, bien para que se pudieran casar. Desde mediados del siglo XVII y durante todo el XVIII aparecen otras alternativas escolares, digamos, más modernas, con la instalación en los territorios peninsulares de órdenes religiosas femeninas que se dedican esencialmente a la enseñanza. En España, el primer establecimiento pensado expresamente para la educación de la mujer es de 1650, de mediados del siglo XVII, y estaba adscrito a la Compañía de María Nuestra Señora, una comunidad que se había originado en Francia, en Burdeos, en 1607, que la crea Santa Juana del Estonac, con absoluta asesoría de los jesuitas, que fundan ese primer instituto religioso para mujeres, que compagina la contemplación, sí, pero también la educación de la mujer de una forma más integral, es decir, más moderna. Ese tipo de instituciones se fueron estableciendo en distintos lugares de la monarquía hispánica a lo largo del siglo XVIII y llegan a América. Por ejemplo, en el Virreinato de Nueva Granada, en la actual Bogotá, la criolla Clemencia de Caicedo y Vélez dedica su esfuerzo desde 1765 a implantar uno de estos conventos denominados siempre Santa María de la Enseñanza. Siempre se llaman así y luego del lugar donde estén, pero siempre Santa María de, que fue aprobado en este caso por Real Cédula de Carlos III en 1770. Las alumnas de estas instituciones usaban uniforme, es decir, esto ya es un colegio en toda regla, estudiaban de 8 a 11 de la mañana y de 3 a 5 de la tarde, todos los días, excepto los festivos. Aprendían religión, aritmética, lectura, escritura y labores y contaban con aproximadamente un quinto de alumnas internas y el resto externas, con la admisión de un porcentaje bastante amplio de niñas pobres. Y en eso se notaba la enseñanza de los jesuitas muy claramente, pues sabemos que la enseñanza de los jesuitas, la masculina, era gratuita en el siglo XVI y XVII, por tanto, el objetivo era un poco el mismo. Desde un punto de vista teórico, y ya vamos pasando al terreno de la Ilustración trae consigo nuevos aires que afectan a la educación de las mujeres. Hay que recordar que la Ilustración se articula en torno a los principios elementales, vamos a recordarlo, de la racionalidad, la filantropía, el optimismo, el pragmatismo, el afán crítico,
el regeneracionismo en definitiva del ser humano. Y sobre estos ideales se cimenta la ansiada construcción de un nuevo individuo capaz de transformar la sociedad y de alcanzar, como decían los ilustrados, el progreso y la felicidad. Pues bien, ese progreso que había que alcanzar no se podía alcanzar sin las mujeres y, por tanto, se pretendía que esos ideales afectaran a la mayor parte de los individuos. Por tanto, la educación es el medio y esa educación tiene que llegar a las mujeres. Teniendo en cuenta el creciente interés de las mujeres por la lectura, que lo hemos visto, y el paralelo proceso de expansión, de especialización del mundo editorial, en este siglo XVIII se conoce una auténtica avalancha de textos dirigidos a la formación integral y al aleccionamiento de mujeres, especialmente a partir de mediados del siglo XVIII. Una educación que, como Jovellanos dejaba claro, tenía que ser distinta según el estamento al que se pertenecía, porque su finalidad era preparar a quien la recibía para que cumpliera mejor las funciones que tenía asignadas en la sociedad y que no se discutían. Las mujeres nobles casadas comenzaron a disfrutar, como bien sabemos, de comportamientos más libres, tanto en público como en privado. Las famosas tertulias literarias, organizadas en casas particulares, que no solo reunían a familiares y a parientes, sino a conocidos, a allegados, se convirtieron en formas más abiertas y creativas de establecer y de mantener las relaciones humanas. Este nuevo fenómeno de desarrollo de la vida privada se situaba a medio camino entre la más elevada sociabilidad de la corte y las sociabilidades, digamos, tradicionales que giraban en torno al parentesco, en torno a la vecindad o a las prácticas religiosas. Desde las famosas salonières, que jugaron un papel intelectual y político destacado a finales del siglo XVII en Francia, la costumbre se extiende por toda Europa, llegando, por supuesto, a España, donde tiene sus propias peculiaridades. El discurso teórico elaborado por los ilustrados, que se sustentaba en esa defensa de la razón universal, inclusiva y no excluyente, obliga a integrar a la mujer en los círculos que marcaban esta sociabilidad de los varones. También, desde esos postulados, es necesario habilitar su acceso a los distintos ambientes y lugares donde se compartían los saberes, lo que desató bastantes debates. Y vamos a hablar de alguno de ellos. Uno de los primeros tuvo lugar en la Sociedad Económica de Amigos del País de Madrid, la famosa matritense, y comienza con fecha, la sabemos, el 28 de octubre de 1775. ¿Por qué? Pues porque en ese día Manuel José Marín, que era miembro de la matritense, propone el ingreso de algunas mujeres para fomentar que otras muchas se interesen por temas como la agricultura y las artes, de forma que pudiera cumplirse de forma más universal el lema de la corporación, que era socorrer enseñando. Campomanes, que era el fiscal del Consejo de Castilla por entonces y también miembro de la matritense, apoya la opinión de Marín con otro discurso pronunciado en la misma sociedad un mes después. Es decir, es un plan de incorporación de la mujer progresivo. Pero uno de los miembros más destacados de la corporación, Cabarrús, se opone a tales ingresos, sin entrar abiertamente en la valoración de la capacidad intelectual de las mujeres, pero advirtiendo que era algo que atentaba contra su pudor y recato. Cabarrús sostiene una enconada polémica a lo largo de 1786 con Jovellanos, cargando las tintas sobre el desorden que traería la inclusión de damas en la corporación, dada la incapacidad que a su juicio tenían, literalmente, para plegarse a las normas instituidas a causa de su naturaleza frívola e inestable. Finalmente, Jovellanos relanzó el debate en favor de su incorporación a través de la publicación en el Memorial Literario del discurso en defensa del talento de las mujeres y su aptitud para el gobierno y otros cargos en que se emplean los hombres. Un discurso que no escribe Jovellanos, que Jovellanos lo que hace es publicarlo, alentar su publicación, y que lo escribe Josefa Amari Borbón, una mujer zaragozana, para más señas. Doña Josefa aclaraba en este discurso las razones de las reticencias masculinas con la afirmación de que la admisión de las mujeres en esta institución de alguna forma las igualaba a los hombres, idea que a la mayoría de ellos, dice ella, les resultaba insoportable.
La Matritense terminó por aceptar la admisión de mujeres, si bien estructuradas en un cuerpo especial, la famosa Junta de Damas. Estos gestos de apertura trajeron consigo la admisión de mujeres en otras sociedades de amigos del país, como la aragonesa o la vascongada. A título particular, muy especial, en 1782, con carácter honorífico, doña Josefa Mari Borbón y doña María Manuela de Moctezuma y Carvajal, marquesa de Cerralbo y Almarza, entran a formar parte como miembros de pleno derecho, es decir, en igualdad con los hombres, no en un cuerpo aparte, de las sociedades económicas de Zaragoza, por un lado, y de Ciudad Rodrigo, por otro. Para entonces, también se habían producido algunos ingresos de mujeres en las reales academias, si bien como académicas honorarias o supernumerarias. En concreto, la primera fue Bárbara María Hueva, en 1752, lo hizo en la Academia de Bellas Artes. Si bien, a partir de 1766, el vivero principal de reclutamiento femenino honorario para esta institución, esto es Jovellanos y Cabarrús, que se me ha olvidado ponerlo, y sus discursos, en fin, y este es el discurso sobre la educación de las mujeres de doña Teresa Mari Borbón, donde decía estas cosas tan subidas de tono. Y estos son algunos de los textos posteriores que demuestran que las mujeres estaban integradas en esas sociedades económicas de las que he hablado, tanto en la zaragozana como en la de Ciudad Rodrigo. Estaba hablando ahora de las académicas de Bellas Artes, que empiezan a ingresar en la segunda mitad del siglo XVIII. Y decía que algunas lo hacen muy pronto. A partir de 1766, es decir, el reinado de Carlos III, el vivero principal de reclutamiento femenino honorario de la Academia de Bellas Artes son damas de la nobleza, son todas aristócratas. También tuvieron cabida mujeres nobles de países vecinos, como, por ejemplo, Adélaïde Laville-Guiard, que era también una pintora reconocida en su momento y de la que luego contaré alguna cosa. Y también hijas de pintores que tenían grandes habilidades. Por ejemplo, Ana María Mengs, la hija del famoso pintor, o María Sabatini, la hija del arquitecto. Las dos ingresaron en la Academia de Bellas Artes como supernumerarias. Como decía, Adélaïde Laville-Guiard pinta un magnífico autorretrato con el pincel en la mano delante de sus alumnas, en un gesto que se dice era reivindicativo plenamente de su estatus de mujer pintora. Bueno, algo que realmente no era demasiado nuevo, si lo que hacemos es ver cómo se hace pintar la cremonense Sofonisba Anguissola en el siglo XVI, que es exactamente lo mismo, con los pinceles en la mano. Como sabemos, Sofonisba se instala en la corte de Felipe II, es admirada por los pintores de su época, por Miguel Ángel, por Van Dyck, que hablan de ella, que la conocen. Y lo que ocurre es que en los siglos XVIII y XIX es olvidada, es cierto, de manera que sus obras después quedan asimiladas a pintores varones. Se piensa que son de Zurbarán, de Moroni, de Antonio Moro, etcétera, hasta que se vuelve a desempolvar, digamos, su personalidad. Otra académica de honor, en este caso de la Academia Española, fue María Isidra Quintina de Guzmán, que lo hace en 1784 y a cuyo ingreso asiste también Jovellanos, que como vemos era un protector absoluto de la habilidad de las mujeres. También, como digo, pertenecía a la alta nobleza, su padre le había procurado una esmeradísima educación, a los 17 años dominaba el latín y el griego y otras lenguas modernas, y obtuvo al año siguiente de su ingreso en la Academia el grado de doctor en Filosofía y Letras Humanas en la Universidad de Alcalá de Henares. Por tanto, mujeres que poco a poco van entrando en estos espacios de sociabilidad de los saberes masculinos. Por último, en este esquema que he querido seguir sobre la formación de la mujer noble, resta ocuparnos de quiénes fueron sus educadores, aunque algo ya hemos ido viendo a medida que íbamos hablando de los lugares donde ellas se formaban. Como hemos podido deducir por todo lo que he ido exponiendo, la educación de las mujeres nobles corría a cargo, en primer lugar, de sus madres, pero, sobre todo, en los primeros momentos, he pasado por encima de ello antes, pero no quería olvidarlo, de sus amas de cría, porque la leche era considerada
según la tradición medieval, un elemento conductor de costumbres para el lactante, de modo que siempre permanecía el vínculo entre los niños y quienes los criaban. Por eso se cuidaban las características físicas y morales de las amas y se valoraba que fueran instruidas. Una prueba de ello es que los testamentos que conocemos de las damas jóvenes, en esos testamentos las nodrizas casi siempre eran recordadas y lo eran con sustanciosas mandas. Es, por ejemplo, el caso de la condesa de Galve, de doña Ana de la Cerda y Mendoza, que en 1579 decía en su testamento: a Águeda Riaza, mi ama, por los buenos servicios que me ha hecho y mucho amor que le tengo, 21.000 sueldos jaqueses. Esas amas podían permanecer vinculadas con la mujer noble a lo largo de toda su vida, no solo cuando ellas tomaban estado y ya dejaban de estar, sino que una vez casadas formaban parte de su casa y de su familia como consejeras, ayudando a la educación de los niños, etc. Además de las amas, las niñas nobles se formaban en el círculo femenino de la casa y, por tanto, su educación dependía mucho de las mujeres adultas que las rodeaban. Así, doña Luisa de Padilla, condesa de Aranda, en su obra Nobleza Virtuosa, escrita en 1673, aconsejaba a las madres nobles, no sé qué ha pasado con esa diapositiva, se me ha caído, o sí está, la Nobleza Virtuosa. Ah, sí, está ahí. ¿Vale? Esa obra, que es también, bueno, lo decía antes, absolutamente interesante de leer, lo he sacado solamente una hoja para que se pueda ver, pero en el párrafo... En el segundo párrafo que hay dentro del folio, pone: a las hijas, más con el ejemplo que con las palabras, le habéis de enseñar. ¿Vale? Eso es lo que ella dice. Por tanto, tenerlas al lado, enseñarlas desde el ejemplo, era lo que consideraba importante. Tenedlas a vuestro lado todo el tiempo que podáis, que este será para ellas doctrina muy provechosa. Es lo que dice exactamente en ese manual de formación de las nobles, de las mujeres nobles. Con respecto a la elección de maestros para el fomento de saberes específicos, pues siempre, lo hemos dicho antes, hay una predilección por los religiosos, pero particularmente por los jesuitas, ¿vale? Sobre 16-17, por supuesto, y primera mitad del 18, realmente hasta la expulsión, pues realmente también. Por tanto, hasta aquí el qué, el dónde y el quién. Resta, ya estoy acabando, percibir la evolución de la educación de la mujer a lo largo de la época moderna. La relativa subversión de algunos valores tradicionales, percibida en el siglo XVIII, tal y como he intentado describir, no nos tiene que alejar de una realidad educativa que pretendía formarlas, sobre todo, como he dicho al principio, en hábitos que sirvieran para fortalecer su papel de buenas madres y de buenas esposas. Y así lo decía nada menos que Rousseau, para el que la educación, esto es un texto del Emilio, la educación de las mujeres siempre debe ser relativa a los hombres, para agradarnos, sernos de utilidad, hacernos amarlas y estimarlas, educarnos cuando somos jóvenes, cuidarnos cuando somos adultos, aconsejarnos, consolarnos, hacer nuestras vidas fáciles y agradables. Y así, cuando describe a Sofía, a la futura mujer de Emilio, Rousseau enuncia estos principios ideales presentes en la educación femenina del siglo XVIII. La describe así, dice: era una mujer simpática, fresca, dulce, sencilla. Sabía llevar una casa y era muy amante de la limpieza. Cuidaba de su apariencia personal, pero sin afectación. Era religiosa, pero sin excesos. Y gustaba de la música y el canto, pero no tenía ni necesitaba una vasta cultura general. Fiel, modesta y reservada, tanto ante su conciencia como a los ojos de los demás. Las normas de higiene, por tanto, la dietética, la psicología, la economía doméstica, siguieron siendo las materias consideradas fundamentales en su formación. Y cuando se diseñaron centros educativos específicos para ellas, se contemplaron el cultivo de estas materias con absoluta prioridad. Así fue incluso en la Junta de Damas de Honor y Mérito, de la que he hablado antes, que estaban adscritas, promovidas por las sociedades de amigos del país. Por ejemplo, desde la Junta de Damas de la Sociedad Matritense se abogaba por facilitar a las mujeres una educación práctica y especializada en la que
se considerara su principal función social. Y así lo demuestra la encuesta que se promueve en 1795, estamos acabando ya el siglo XVIII, para su discusión en la Comisión de Educación de esa entidad y que estaba dirigida a las mujeres casadas y a las que estaban a punto de hacerlo. En ella se instaba a centrar el debate en el importante papel que cumplía la religión en la educación de las mujeres y de sus hijos, en la economía doméstica y en las reglas más convenientes para liberarse de los perjuicios del lujo sin faltar a la decencia, es decir, buscando el equilibrio. Era un tipo de educación centrada en fomentar las virtudes domésticas que enlazaba con los mensajes educativos de tinte moral lanzados por los arbitristas barrocos o por el propio Fénelon, arzobispo de Cambrai y preceptor de los nietos de Luis XIV, de Felipe V, es su maestro. En ese tratado, que está aquí, La educación de las niñas, publicado en 1687, y en el que defendía que debían ser educadas fundamentalmente para el matrimonio y para la maternidad. Los textos de Josefa Mary Borbón, escritos más de un siglo después de los de Fénelon, y a pesar de esa actitud combativa que hemos visto que tenía, lanzaban un mensaje práctico muy similar. Leo a doña Josefa. No formemos, pues, un plan fantástico. Tratemos solo de rectificar en lo posible el que ya está establecido. Para esto, será del caso que las mujeres cultiven su entendimiento sin perjuicio de sus obligaciones. Lo primero, porque puede conducir para hacer más suave y agradable el yugo del matrimonio. Lo llama ella así. Lo segundo, para desempeñar completamente el respetable cargo de madres de familia. Y lo tercero, por la utilidad y ventaja que resulta de la instrucción en todas las edades de la vida. En definitiva, y vuelvo a utilizar las palabras de Josefa Mary Borbón, una mujer, y dice ella, que fuera descanso y alivio del marido, que podrá confesar sus secretos y alternar conversación racional con su mujer. Por tanto, las reformas dieciochescas con respecto a las mujeres fueron destacables, pero tenían sus límites. Y en esto España no fue muy distinta a lo que ocurre en otros lugares de Europa. Por ejemplo, en 1789, fecha simbólica, en Francia, la educación de las mujeres de las clases elevadas estaba mayoritariamente en manos de las ursulinas. Sus carísimos internados impartían una enseñanza que se convirtió en blanco de las críticas de los salones ilustrados, aunque esto no fue obstáculo para que su acción formativa siguiera siendo mayoritaria, instaladas en más de 300 ciudades del país y de sus colonias. La baja nobleza y ciertos sectores burgueses buscaron una alternativa a este modelo, en las llamadas maisons d'éducation, que en régimen de pensionado proporcionaban una educación más completa, sin romper del todo los esquemas tradicionales. Pero para encontrar la existencia de estos establecimientos bien asentados, tenemos que esperar a 1807. Vemos esta fotografía maravillosa en la que las mujeres están con sus raquetas de tenis haciendo deporte, ¿vale? Pero esto ya es siglo XIX. Tampoco fueron las cosas mejor en Inglaterra, digamos, distinto. Allí, desde mediados del siglo XVII, existían solo para las clases elevadas las llamadas boarding schools, que en realidad eran internados en los que las niñas estudiaban de forma casi exclusiva música, escritura, lectura y costura. Su aspecto exterior era similar al de los internados de los alumnos varones, pero respecto a la enseñanza impartida, el concepto mayoritariamente aplicado era el de conseguir un adiestramiento suficiente para que fueran buenas esposas, buenas compañeras del hombre, educadoras de los hijos y buenas controladoras de la servidumbre. El modelo de mujer supeditada a su destino doméstico como complemento del hombre fue denunciado por alguna a finales del siglo XVIII. Una de las más conocidas y a la que más publicidad se le ha hecho es a esta inglesa, Mary Wollstonecraft, en su obra de 1791 que se llamaba Vindicación de los derechos de la mujer. Pero resulta que hay otras que habían nacido y trabajado en España, como la madrileña, lo digo como ella se nombraba, Inés Joyes y Blaque, hija de un financiero irlandés y de una hija de comerciantes franceses. Pero como era madrileña, no le ponía acento. Así que era Inés Joyes y Blaque. Una mujer preparada que supo desenvolverse en el mundo de los negocios de mediados del siglo XVIII,
que preservó primero e hizo crecer después la compañía comercial de su esposo durante varias décadas, una vez que éste había fallecido en 1745. Afincada en Vélez, Málaga, tradujo del inglés y del francés y fue en una de estas traducciones, la de una novela que se titulaba El príncipe de Abisinia, publicada en 1798, donde insertó, es muy inteligente, un apéndice a partir de la página 177, es decir, esto parece una novela por fuera, pero en la página 177 inserta un textito que se llama Apología de las mujeres y que dedica a sus hijas. En el final de ese texto incrusta una especie de manifiesto en el que defendía la necesidad de educar en el conocimiento y en la autovaloración de las mujeres, mientras que al hablar de los varones distinguía perfectamente entre los que ciegamente pretendían tenerlas bajo control y aquellas que las consideraban compañeras en plano de igualdad en pos de la consecución de una sociedad mejor. No olvidemos que estamos en la plena Ilustración, eso que estábamos diciendo antes, que quería seguir los postulados ilustrados y que si se quería hacer eso no se podía prescindir, dice ella, de la mitad de la humanidad. Creo que el manifiesto de esta mujer de negocios y de acción de mediados del siglo XVIII, que nació en Madrid, que vivió en Vélez, Málaga, puede ser un buen resumen del mensaje ilustrado que trasciende al siglo XIX con respecto a las mujeres y al lugar que tenían que ocupar en la sociedad. Y también puede servir de buen colofón para el final de esta sesión. Dice, nuestras almas son iguales que las del sexo que os quiere tiranizar. Usad de las luces que el Criador os dio. A vosotras, decía Inés Joyes, si queréis, se podrá deber la reforma de las costumbres, que sin vosotras nunca llegará. Respetaos a vosotras mismas y os respetarán. Amaos unas a otras. Conoced que vuestro verdadero mérito no consiste en una cara bonita. Manifestad a los hombres que sois amantes de vuestro sexo, que podéis pasar las horas unas con otras en ocupaciones y conversaciones sin echarlos de menos. Y entonces huirán de vosotras los pisaverdes y los hombres frívolos. Los sensatos, los de crianza verdaderamente buena, se hallarán bien en vuestra compañía. Os respetarán, os estimarán. Tendréis la gloria de reformar las costumbres, haciendo amable la virtud, y moriréis con la gloria de dejar una posteridad virtuosa. Muchas gracias. Bueno, como pensábamos, como os comenté al principio, la expectativa se ha cumplido plenamente. La conferencia de Carmen ha sido brillante y muy interesante además. Respetaos vosotras mismas y así os respetarán. Exacto. Yo creo que es la ocasión estupenda para iniciar iba a decir un debate, no creo que sea necesario un debate, pero sí oír opiniones y oír cómo han evolucionado las cosas, lo hemos visto. Hemos llegado al siglo XXI en una situación, yo creo que muy diferente. Esa frase a mí me ha tocado. Respetaos vosotras mismas y así os respetarán. Creo que estamos viviendo ahora en un momento en el que precisamente una de las circunstancias que se están dando es esa falta de respeto hacia sí mismas de las mujeres. Entonces, tenéis la palabra. Miguel Ángel. Carmen, me ha encantado la conferencia que has dado. Muchas gracias. Enhorabuena. Quería hacer un comentario sobre la última intervención que has hecho en un alegato feminista muy de actualidad. Conozco muchas amigas, compañeras de trabajo que precisamente están en esta onda que es del siglo XVIII y que hoy en día es reflejo de lo que algunas feministas llevan como bandera, que me parece estupendo. O sea, es un alegato precioso.
En segundo lugar, quería hacerte un comentario sobre una dramaturga del siglo XVIII, una ilustrada, Rosa Barrenechea, sí. condesa de Carpio. Sí, señor. Y me gustaría que, si puedes comentarnos algo sobre su obra y sobre su vida y sobre su posición en el siglo XVIII entre las mujeres ilustradas, que precisamente de las pocas que dieron el paso en el ámbito precisamente del teatro, uno de los temas tabúes, comprometidos, donde los temas barrocos, precisamente a la mujer, era un elemento que se ponía en tela de juicio su honra, y que durante el XVIII, con autores varones como puede ser Moratín o Jovellanos, pues empieza a abrirse ese portal hacia las buenas costumbres y estas mujeres precisamente dan también ese paso hacia esto que estamos hablando. Sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias y me encanta porque como me pongo a hablar de teatro, pues nos pueden dar aquí las 1000. He intentado, de alguna manera, a pesar de que el siglo XVIII tiene el peso que tiene y hemos visto lo que significa, he intentado de alguna manera trazar una evolución que no pone una cesura completa entre el siglo XVII y el siglo XVIII. Porque en el siglo XVII hay mujeres que escriben teatro, está María de Zayas, por ejemplo, está Sor Juana Inés de la Cruz, que escribe también muchísimo, están mujeres que incluso consiguen vivir de lo que ellas escriben, y todo esto pasa en el siglo XVII, forman parte de las academias cortesanas, porque los varones del XVII les dan entrada. Es decir, les permiten estar en esas academias cortesanas, ellas escriben, hacen y demás. Es decir, que no hay, probablemente sí que hubo una especie de bajón en las décadas de los años 30, 40 del 18, pero no es una absoluta falta de tradición lo que pasa en el 18 con respecto a lo que había ocurrido en el 17. Es verdad que las mujeres que consiguen estrenar sus obras o que consiguen publicarlas, pues son pocas, es más que evidente, pero lo que resulta muy, muy interesante es que, digamos, que los iguales en la actividad, es decir, los que eran escritores, valoran su obra. A mí, de este mensaje de Inés Joyes, que también me gusta mucho, porque pone las cosas muy en su sitio, habla del valor personal de las mujeres, de lo que ellas son por sí mismas, de lo que ellas son capaces de hacer, y por tanto, cuando es así, no es tan complicado que te lo reconozcan. No digo que sea fácil, no lo es, ¿no? Pero no es tan complicado, porque puedes entrar a debatir, puedes entrar a competir, puedes entrar a hacer muchas cosas. Pues en ese mensaje, en ese ámbito, las mujeres escritoras, las mujeres dramaturgas tienen la valoración, el reconocimiento de sus iguales, digamos, de sus iguales varones, ¿vale? Y esto, pues, es lo que, por ejemplo, le pasa a María de Zayas, que le ocurre, lo que le pasa a Sor Juana Inés de la Cruz, que es increíble cómo valoran sus obras. Y esto pasa en el 17, es decir, no es tan novedoso lo que le pasa a Barrenechea en el 18. Está muy bien, pero resulta que no es tan nuevo. Por eso a mí me gusta ver la época moderna como una evolución, porque realmente se van abriendo progresivamente caminos y no está, por un lado, la etapa oscura y, por otro lado, la etapa clara, porque la etapa clara también tiene sus límites, como hemos visto, ¿no? Cabarrús, diciendo que, bueno, vamos a ver qué es lo que nos va a pasar en la Matritense si entran las mujeres, esto va a ser un desorden. Es un viaje, como siempre, de ida y vuelta. Las, digamos, ganancias sociales objetivas nunca son un progreso ilimitado y sin problemas. Siempre tienen viajes de ida y vuelta. En el 19, en un contexto que tenía que ver con que yo tenía que preparar una exposición sobre un asunto, terminé topando en pleno siglo XIX, en la época de María Cristina, con una mujer que quería trabajar en la Biblioteca Nacional porque quería hacer unas biografías de mujeres importantes. Y todo eran pegas para entrar en la Biblioteca Nacional, todo eran pegas. Hasta que ya finalmente la regente dijo, entra y entra, pero porque era quien era, porque era noble,
es decir, porque tenía una familia detrás que la apoyaba para poder entrar, y finalmente esa obra nunca la hemos encontrado. Es decir, yo ya me llamó la curiosidad y dije, a ver si esto se editó finalmente, si la obra se hizo. Si la hizo, al menos no la tenemos en letras de molde, no se editó. Pero las dificultades que tiene para entrar en la Biblioteca Nacional son absolutamente peregrinas. Yo me reía cuando veía los expedientes, porque una de ellas era que los hombres fumaban mucho y le iban a molestar. La otra, que hacía bastante frío en el sitio donde la iban a poner. Entonces, claro, ya María Cristina escribió una hoja muy interesante diciendo que pusieran un infiernillo donde la colocaran, que en el sitio donde ella estuviera no fumaran los señores, y, en fin, una serie de cosas que realmente eran poniendo las cosas en su sitio. Pero quiero decir que no todo fueron ganancias en el 18, que lo que hay son mujeres individuales que en un momento determinado aleccionan a otras, claramente lo tiene claro con sus hijas, pero es que estábamos hablando de nobles del 17, de mujeres nobles que están haciendo lo mismo y que progresivamente pues, van abriéndose camino y encuentran sus dificultades. De manera que el progreso continuado nunca se da en historia, es que nunca se da en historia. Quien cuente eso realmente es una fábula. No está vinculado a los hechos contrastados, a los hechos comprobados. Las cosas tienen un ir y tienen un venir, y es así. ¿Alguien más? ¿Alguno más? ¿Algún comentario, alguna pregunta sobre el tema? José Manuel. Sí, yo también felicitarte por esta magnífica y amena exposición. Y luego, pues una pregunta sobre una cuestión que es muy interesante, y es la incorporación de la mujer a las sociedades económicas de amigos del país, en concreto la maquitense, que has comentado, que al principio la incorporación se hace como un cuerpo aparte. Sí. Entonces, mi pregunta es, en este cuerpo aparte, ¿actuaban ellas solas o existía la obligación estatutaria de que existiera un hombre que fuera el tutor o el director de esa tertulia o de ese órgano? En las reuniones yo no he visto al director que esté, pero lo que está claro es que, vamos a ver, ese cuerpo que se forma es una especie de paz negociada dentro de la institución. Es decir, los hay que no quieren nada, los hay que lo quieren todo, y al final la decisión es que haya un cuerpo aparte, que significa que ellas no son miembros de pleno derecho. Son ellas, pero no están en plano de igualdad con los demás. Entonces, digamos que los colaboradores, los que querían que fueran miembros de pleno derecho, están siempre en sus reuniones. Yo no sé si es tutelándolo. No, te lo comento porque en otros países se adopta una afición, y es que se considera que son un grupo adoptado. O sea, son como la asociación, la sociedad crea un cuerpo de adopción porque considera que las mujeres están sometidas a tutela de los maridos y, en consecuencia, es un órgano aparte, pero siempre tiene que estar bajo responsabilidad y dirección de un miembro varón de la Academia. El caso de España lo desconozco. Eso es una cuestión jurídica. Es decir, es que, claro, para esto lo que tenemos que hacer es historia jurídica de en qué situación están las mujeres. Lo que pasa es que, claro, teníamos la cuestión de si están casadas, están supeditadas al marido. Eso es algo jurídicamente real. Es que es lo que ocurría, porque era la ley que estaba presente. Otro caso eran las mujeres viudas, que, como bien sabemos, podían tener un nivel de libertad muy amplio, y las solteras emancipadas, que esto es de verdad un venero de tesis doctorales para personas que de verdad estén haciendo historia de la mujer con ganas, porque te encuentras muchas más de las que en principio podrías pensar. Estas mujeres emancipadas, es decir, mujeres mayores de 25 años que consiguen la emancipación por la razón que sea y que consiguen mantenerse independientes y no casarse. Con su peculio, administrándolo de manera personal, sabiendo que si se casan van a perder esa libertad, ¿vale? Entonces, lo que tienen que tener a su alrededor son familias muy comprensivas, hermanos
varones que comprenden esto, no era normal, no era lo normal era que las casaran y que esos peculios finalmente pasaran a formar parte del mayorazgo. Es decir, bueno, ¿cómo puede ser que este dinero que apartó mi padre en su momento sea algo temporal? Esto no puede ser para siempre, pero había casos en los que estas mujeres actuaban de forma independiente. Y eso se nota cuando forman parte de este tipo de asociaciones. Pero con toda probabilidad estos hombres que estaban ahí como colaboradores, pero esto habría que comprobarlo, jurídicamente eran tuteladores, seguramente. La cosa, digamos, que cambia cuando, en plan honorífico, las permiten estar en las reuniones, aunque sea de manera honorífica, pero en las mismas reuniones de los hombres. Eso ya, de alguna manera, debió dar lugar a algún que otro problema grave, ¿no? Porque hay que entender, es que esto, lees los discursos y es que son, vamos, sin llegar a las manos, pero realmente son discursos muy duros. ¿Vale? Los discursos de Cabarrús son impresionantes, siempre intentando sabe dónde no tiene que tocar y no tiene que hablar de la capacidad intelectual de la mujer, eso no lo hace nunca, ¿no? Pero sí de sus formas de ser, no es la capacidad intelectual, es la forma de ser de las mujeres, son desvanecidas, son poco constantes, son ese tipo de cosas. Más que una pregunta, un comentario añadido. Es el caso ya un poco más avanzado, el inicio del primer tercio del siglo XIX, que digamos recoge otra cosa, ¿no? Pero tendríamos un ejemplo, por ejemplo, de una mujer noble, comprometida ya en otro ámbito, sería el ámbito político, sería Mariana Pineda. Claro, Marianita. Un ejemplo de una mujer libre, una mujer que en ese primer tercio del siglo XIX, donde todavía el antiguo régimen está ahí, y sin embargo, pues ella tiene una actividad política de primer orden, ¿no? Bueno, cuando hablamos, en historia hay que hablar de grupos, es decir, de qué le pasa a la más media, y luego siempre nos encontramos con individualidades, siempre. Y en el caso de las mujeres hay que hablar de estas individualidades, como yo hago desde el 17, pero hay que hablar del 16. Bueno, pues una mujer que mantiene los equilibrios individuales y los colectivos es doña Juana de Austria. La he puesto ahí y no era casualidad. Doña Juana de Austria mantiene un pulso con su hermano, con Felipe II, haciéndole considerar que ella ha cumplido la función que se le ha pedido y que cumplían todas las Austrias, que era entrar dentro del mercado matrimonial de las cortes europeas. Ella lo hace. Cuando se acaba, y esto no tendremos nunca el documento que nos lo dice, pero hay una especie de compromiso tácito con Felipe II de no hacerla volver a casar, salvo que sea absolutamente imprescindible. Y ella lleva una vida pues muy particular, en la que asume un papel que es casi el de la madre simbólica de los hijos pequeños de Felipe II, pero haciendo cosas especiales, como son que ella vive en un convento, pero que no es monja, lo cual quiere decir que aquello es una residencia para ella, no es un convento. Entra, sale, va al Escorial, monta sus farsas, tiene sus amigos del mundo literario y del mundo del pensamiento que son peligrosos. En un momento determinado se les considera a todos peligrosos. Ella se moja por ellos, perdón por la expresión, pero cuando empiezan a ser perseguidos de alguna manera por Valdés, cuando salen en el índice de libros prohibidos, libros que están dedicados a ella, ella escribe para decir que esas personas no pueden ser perseguidas por la Inquisición. Es decir, es una mujer que se implica en las cosas y que dentro de su ámbito es muy libre. Eso quiere decir... Y vamos a Mariana Pineda. ¿Eso quiere decir que estamos hablando de un ámbito que se va abriendo progresivamente? Pues en el ámbito suyo, en el ámbito cortesano, no cabe duda que doña Juana de Austria, en su círculo, alimenta esto. Es decir, la emulación es interesante y peligrosa en algunos casos, ¿no? Y en ese caso ya tiene mujeres que se parecen, ¿vale? Que se parecen a ella, en su alrededor. Le pasa igual a Mariana Pineda, lo mismo. Hay ejemplos, lo que pasa es que, claro, llevado al extremo y en las circunstancias convulsas
tremendamente convulsas de los liberales en este periodo, pues claro, ella sale perdiendo, sin duda alguna. Pero es una opción individual. Y estas opciones individuales, por eso decía, una cosa es el ejemplo y otra, y digamos la más media y lo que ocurre en general, y otra cosa son las individualidades. Cuando uno desciende a las individualidades, siempre se encuentra ejemplos que se salen de la norma, siempre. Y lo interesante es estudiar todos estos ejemplos que se salen de la norma, porque saben encontrar caminos a pesar de todos los obstáculos jurídicos, etcétera, que existen. Es verdad que son mujeres muy fuertes, es verdad que son mujeres muy aguerridas, que hacen, en fin, una serie de cosas muy interesantes, pero yo me estoy dedicando a estudiar empresarias en el siglo XVII, ¿vale? Porque al principio di con una, después con dos, después con tres. Ya dije, bueno, esto ya vale la pena estudiarlo, es profeso. Y como ya no puedo, pues hay una persona haciendo una mujer, está haciendo una tesis doctoral sobre esto, porque es muy interesante ver cómo están imbricadas en todos los ámbitos empresariales, financieros del siglo XVII. No son jarrones chinos en sus familias, son mujeres que toman decisiones y que hacen cosas. ¿Cómo lo consiguen? Lo interesante es saber cómo lo consiguen. Es decir, con un estatus jurídico específico. ¿Cómo ellas pueden ser titulares de compañías? ¿Qué es lo que hacen para poder ser titulares de compañías comerciales? Porque lo son. Bueno, pues vamos a estudiarlo. A ver, de verdad, el derecho consuetudinario que les permite hacer y que no. Y resulta que les permite hacer muchas cosas. Esa es la cuestión. Entonces, digamos que por esos ejemplos que parecen excepciones, vale la pena ver qué caminos alternativos había fuera de la norma, que hemos visto que la norma es grande, es pesada y que tiene estas características que hemos estado viendo esta tarde, ¿no? Bueno, estamos teniendo este agradable coloquio con Carmen, entre otras razones, porque el conferenciante que tenía que haber intervenido a las 6:30, el profesor Antonio Manuel Moral Roncal, ha tenido un imprevisto, ha tenido que ir al hospital por una cuestión familiar y entonces nos ha dejado este margen de tiempo para poder seguir escuchando a Carmen. Si se os ocurre algún otro comentario o algún otro, tenemos un ratito todavía, si queréis que sigamos comentando sobre este interesantísimo tema. Si no hay nada más, pues entonces haremos. A ver. Esperará que alguien le dé la lata con esto, pero bueno, ¿cómo ves la situación actual? Ya no puedo más. Bueno, en este sentido yo ya tengo que, digamos, bajarme de la mesa y es una cosa completamente distinta. Yo soy historiadora y hago análisis históricos. Por supuesto que tengo mi opinión sobre... Pero es una opinión de un ciudadano, de una ciudadana de a pie, ¿no? Dentro de la evolución sí. histórica, vamos, Pues como decía, nada son ganancias lineales y absolutas a lo largo del tiempo. Y creo que, a ver, yo soy una mujer, no puedo hablar desde mi experiencia personal a lo largo de mi vida. He podido ver el trabajo de mujeres que considero pioneras, que lo han tenido sin duda alguna mucho más difícil que yo. Son, bueno, madres, amigas, que han vivido mundos en los que hacían incompatible su vida. Si ellas elegían el mundo intelectual, era muy incompatible hacer eso con tener una familia. Afortunadamente no es mi caso. Ya he vivido en una época donde yo estoy casada y tengo hijos mayores ya, pero han sido pequeños, y mi marido ha sido siempre un colaborador absoluto, pero siempre lo he contado y es así, es decir, es alguien
que te valora como esta mujer hablaba, están los pisaverdes y luego están los otros, ¿no? Bueno, pues era de los otros, de los virtuosos. Yo he tenido esa suerte, no sé, yo creo que conozco más casos, no es solo el mío. Son hombres que pertenecen a una generación en la que ya sus mujeres están en plano de igualdad con ellos, no cercenan en absoluto su vida profesional, es más, la alimentan, no te ayudan, forman parte, somos un equipo y la casa tiene que funcionar, los niños tienen que crecer, tienen que ser atendidos y todos trabajamos de la misma manera. Y yo, mi experiencia personal no ha sido nunca la de encontrar hombres enemigos. Siempre ha sido la de hombres colaboradores, hombres que valoran las capacidades, es decir, hay que demostrarlas. Entonces, digamos que hay un mensaje que dice, bueno, pero es que es verdad que las mujeres tienen que expresar, tienen que demostrar capacidades extraordinarias para llegar a los mismos sitios donde llegan hombres mediocres. Bueno, pues lo único que hace falta es que haya más mujeres. Es una cuestión de número. Es decir, cada vez más, y entonces... Y yo creo que eso, de alguna manera, en el mundo occidental, cuidado, lo teníamos progresivamente ganado. Es verdad que hay otros espacios donde esto es imposible. Y también espacios sociales donde es muy complicado. Y por eso hay que trabajar, por eso hay que luchar como una sola mujer, para que las niñas tengan derecho a la educación, para que las niñas se muevan en un plano de igualdad y aprendan que los hombres no son sus enemigos, los hombres son sus colaboradores, porque como decían los ilustrados, tenemos que procurar todos ser felices en equipo, ¿vale? Esa es mi posición. Es mi posición, pero lo ha sido siempre. Es decir, a lo mejor de verdad que no provengo de un mundo diferente o, digamos, muy privilegiado en ese sentido. Yo he estudiado en escuelas públicas, me he formado en institutos públicos y en universidades públicas. Lo digo con muchísimo orgullo porque era una época en la que te formaban muy bien en los institutos públicos y en la universidad. Y, sinceramente, insisto en ello, nunca, salvo... porque las personas tenemos que aprender también a poner nuestros límites. Es decir, también los hombres, supongo que en algún momento, no es que tienen acosos, pero tienen presiones de otro tipo. Y precisamente hay que forjarse en el saber decir no, en el saber preservarte por tu cuenta, los hombres y también las mujeres. Entonces, yo no creo en una sociedad de enemigos. No creo en la lucha de hombres contra mujeres, no creo en eso. No creo, es mi experiencia personal. Creo en hombres y mujeres de la mano para trabajar y no he vivido las zancadillas de los hombres. Quizá de alguna mujer. Eso me gusta. Es que es verdad. Es que es verdad. Pero yo aprobé una oposición con 7 señores, diversas oposiciones, toda mi vida he estado presentada a oposiciones, las titulares, las de catedrático. Las últimas de catedrático, eran 7 señores los que tenían frente del tribunal, 7. ¿Vale? Hubo otra donde también había 7, que decidieron que era muy joven, muy lista, pero que no pasaba. Y yo dije, bueno, muy bien, pues a la siguiente. O sea, no, pues todas las cosas pasan otra vez. Me vuelvo a presentar, ¿no? Y ya está. Y fueron hombres. Y anteriormente fueron hombres. Mi director de tesis fue un hombre. Tengo afortunadamente mucha suerte y la directora de la academia en la actualidad es una mujer, pero he tenido directores. En fin. Y no puedo más que hablar de mi experiencia. Pero vamos, en mi trabajo, en lo que yo hago ahora, que muchas cosas que hago, dirijo grupos de investigación, pues lo que estoy intentando por todos los medios es no hacer cotos a la hora de los temas de estudio. Es decir, nosotros trabajamos, lo que hacemos es analizar la naturaleza del poder en la época moderna, en todos sus aspectos, y claro, hay un erial muy importante
que es el de analizar la naturaleza del poder femenino en la época moderna, porque no todo empieza en el 18, estamos estudiándolo en el 16, en el 17. Y mi interés absoluto es que hombres hagan tesis doctorales sobre esto, y lo estoy consiguiendo, porque digamos que es un 50%, hay mujeres trabajando sobre eso y hombres haciendo magníficas tesis sobre la emperatriz Isabel, o sobre María Luisa Gabriela de Saboya, ¿vale? Y son varones trabajando sobre el tipo de poder que ellas ejercieron en la corte en su momento. Es decir, yo creo que no somos enemigos. Es lo que yo creo. Muy bien. Carmen, muchas gracias. Si no hay más comentarios, ¿se os ocurre algo? Estaríamos escuchando a Carmen toda la tarde, eso está claro. Pero hacemos un pequeño descanso hasta la siguiente.